esa educación, ¿no? Es- Pueda llegar a todos ellos. Así es. Vamos ahora a temas de la Defensoría, el trabajo que hace nuestra Defensoría del Pueblo justamente en favor de la comunidad. Y vamos a hablar sobre esta alerta sobre focos de contaminación que originan la acumulación de basura. La doctora Alicia Abanto, vocera de la Adjuntía de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, está con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo, Paola, muchas gracias. Son 600 puntos de arrojo de basura en Lima y Callao. Lamentablemente esas montañas de basura se ve sobre todo en las zonas periféricas de la capital, ¿no? Y a veces uno dice, no está haciendo nada el municipio, los propios vecinos también no colaboran en la labor, ¿no? La Defensoría del Pueblo desde el año pasado ha tenido una mirada nacional del problema de la falta de limpieza pública, de la contaminación por residuos sólidos en los espacios urbanos, en las ciudades, la falta de limpieza en nuestras ciudades. Y también la contaminación grave de los espacios periurbanos y fuera de las ciudades también, como lo que se le denomina basura termina contaminando nuestros ríos, lagos y el mar. Pero un aspecto en lo que hemos centrado en nuestro trabajo en este año es de realizar una mirada panorámica, una supervisión a los distintos niveles de gobierno, porque las ciudades están contaminadas, ¿no? Los espacios urbanos, por ejemplo, en Lima y Callao se ha señalado que existen más de 600 puntos críticos, es decir, los residuos sólidos están desperdigados en nuestras calles, avenidas, parques. Cuando uno camina hacia el trabajo o va hacia las escuelas, encuentra la basura en todo el trayecto muchas veces. Y la basura está allí en distintas cantidades. Puede ser que uno encuentre, digamos, algunos desechos desperdigados, pero también puede haber basurales. Estos puntos críticos, estos residuos, digamos, acumulados que generan una afectación de distinto tipo, incluso de inseguridad para la gente y de problemas de salud pública, tienen que ser erradicados. La Defensoría del Pueblo entonces llama la atención, por un lado, a los municipios para que gestionen eficientemente los recursos, aumenten las inversiones para que haya limpieza pública, pero también a los vecinos les pedimos que, por un lado, mejoren sus hábitos desde los hogares y, por otro lado, que paguen por el servicio de limpieza pública. Pero, desde luego, se necesita una política nacional que incentive esfuerzos en la reducción de residuos, en la reducción de la generación de residuos, en el aumento del reciclaje, en el aprovechamiento de los residuos que son aprovechables. Hay que destacar, por ejemplo, que el 70% de los residuos se generan dentro de los hogares, pero muchos de esos residuos son residuos orgánicos que pueden ser convertidos en compost. Otros residuos como las botellas de plástico que pueden ser reutilizables, y lo que hay que hacer es reciclaje. Pero el Estado tiene que liderar una política y lamentablemente ni las autoridades ni los grupos políticos en este país han liderado realmente una política verdadera de revolución por la limpieza. Las zonas donde hay mayor cantidad de basurales, al menos en Lima. Sí, al menos en Lima, en los distritos periurbanos de Lima Sur, no se han presentado más cantidad y también más gravedad en la situación de falta de recojo de residuos y también problemas asociados a la salud pública, por lo cual incluso el gobierno ha tenido que declarar emergencia, por ejemplo, Villa María del Triunfo. Pero también hay otras zonas en el Perú que tienen una grave afectación. Tenemos el Lambayeque, tenemos el Botadero Chilla en Juliaca, que son zonas además donde ya hay, por ejemplo, en Puno hay una conflictividad social muy compleja en relación a cómo solucionar ese problema de ese botadero. Entonces, la Defensoría del Pueblo lo que llama la atención es, por un lado, de erradicar estas malas prácticas que muchas veces hay desde los hogares y también desde los municipios, erradicar la ineficiencia, la corrupción y la falta de empeño en priorizar este tipo de problemas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no lo ponen como prioridad en las municipalidades, las autoridades, el tema de la limpieza, del recojo de basura? Porque la gente quizás vota en las calles porque no tiene dónde hacerlo, no le han indicado un punto en los cuales deben colocar sus bolsas. Además, hay esfuerzos individuales, se puede decir, de municipalidades para reciclar, ¿no? Un lugar donde tú puedas poner tus residuos orgánicos y que puedas compostar, y eso va a ser abono quizás para las plantas o los jardines del distrito. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Por un lado, por la impunidad, porque no hay una sanción ni social
consistente, ni tampoco hay una sanción, por ejemplo, de otro tipo, como penal para los casos más graves. En los últimos años se han incrementado las intervenciones del Ministerio Público y de entidades como OEFA y Contraloría, y eso, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lo destaca, porque tenemos que demostrar que hay una capacidad de fiscalización y de sanción, pero por otro lado también se tienen que dar incentivos, y por ejemplo ahí es muy importante que el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Economía y Finanzas dan incentivos ahora a las municipalidades para que éstas puedan cambiar de actitud y cambiar una gestión que se ha caracterizado por muchos años de descuido más bien a estos aspectos básicos de salud pública. ¿Y los recicladores cuánto influyen en todo este tema? Porque hemos visto, o cada vez vemos más cantidad de personas que se dedican justamente al tema de la basura. Sí, aproximadamente hay 98.000. Sí, según las cifras que maneja la Defensoría son casi 98.000 los recicladores y recicladoras. Ellos, solamente 2.000 están formales. Y entonces aquí también hay otro reto de parte del Estado, porque se tiene que generar mecanismos por los cuales estas personas que brindan ahora un servicio necesario prácticamente, porque como en los hogares no se está reciclando, no se está realizando la labor que debería hacer, digamos, como parte de un deber ciudadano, entonces los recicladores en las calles hacen un trabajo. Pero desde luego tenemos que entrar, digamos, en un cambio rotundo de actitud y de gestión pública desde los hogares, de reducir nuestra generación de residuos, reciclar, pero también los alcaldes tienen que tener un desempeño que además pueda ser fiscalizado permanentemente por la Contraloría General de la República, el OEFA, la Defensoría del Pueblo, y sobre todo que los vecinos y vecinas, cuando elijan a sus autoridades, tienen que elegir precisamente a gente que tenga la capacidad de gestionar con honestidad ese tipo de servicios. Claro, además el informe que han presentado ustedes se llama ¿Dónde va nuestra basura?, de la Defensoría del Pueblo, en los cuales también uno se pregunta, ¿no se gestiona bien? Porque al final no es la cuestión la cantidad o llevarla a un depósito, es también qué hacer con ella, pues se puede sacar provecho. Sí, ¿no? Y eso yo supuesto. creo que hay desconocimiento total. ¿No? Que no se sabe qué hacer, quizás no se están tomando en cuenta quizás ejemplos de otros países o de otros lugares en los cuales sí se ha logrado poder aprovecharla. Claro. Y hay que tener en cuenta que nuestro país tiene una grave carencia de falta de infraestructura para disponer los residuos, es decir, ¿a dónde debe ir la basura? Debe ir a un relleno sanitario. Sin embargo, la mayor parte de la basura de nuestro país va a botaderos, que están muchas veces fuera de las ciudades y son sitios donde se está contaminando gravemente el ambiente. Entonces, tenemos 1.585 botaderos a nivel nacional. Solo tenemos 52 rellenos sanitarios. Eso significa que nos falta construir aproximadamente 350 rellenos sanitarios, redondeando una cifra en nuestro país. Por tanto, tenemos que tener una previsión de la cantidad de inversión que necesitamos y también el esfuerzo que se necesita para gestionar este tipo de proyectos que no son, digamos, proyectos que pueden ser postergados, sino más bien que tenemos una urgencia por desarrollarlos, ¿no? A diferencia de otros aspectos que pueden ser más ornamentales, por ejemplo, en una ciudad, la disposición de los residuos sólidos es un aspecto de un servicio público básico. Es decir, es tan urgente como tener agua segura, o tener electricidad, o tener un servicio de telecomunicaciones. Entonces creo que la sociedad le tiene que dar un valor al servicio público de limpieza y al recojo y la disposición de residuos sólidos. Muchas veces las municipalidades no cobran, no tienen la ordenanza o no cobran adecuadamente sus servicios. Hay una morosidad grave en nuestro país, muchos vecinos y vecinas no pagan por este servicio, y entonces tenemos que romper este círculo muy pernicioso para nuestro país, porque tenemos derecho a tener ciudades saludables y ciudades limpias. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a la doctora Alicia Abanto, ella es vocera del medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Así es, la ciudad es como nuestro cuerpo o nuestra casa, siempre debemos mantenerlo limpio para estar con salud. Y sobre todo evitar ensuciar, que es lo fundamental, porque claro, se reclaman a las autoridades limpieza, mayor presencia de unidades de recojo de basura, pero evitaríamos todo ese problema si tenemos desde casa ya una política orientada en evitar ensuciar las calles.
Así es, hay que enseñarle a nuestros hijos a mantener todo en orden, todo limpio y sobre todo por nuestra salud, ¿no? Todos queremos una Lima limpia y ordenada. Vamos a cambiar de tema. Bien.